Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto de joyería para, con motivo de Día de Muertos. Aquí tengo este diseño que vamos a utilizar de base. Lo voy a compartir también en la caja de descripción del video. Y vamos a hacerlo con arcilla polimérica. Aquí tengo los colores que vamos a utilizar. Básicamente son negro, blanco, fuchsia, naranja y amarillo. Voy a empezar recortando mi diseño. Voy a tratar de recortarlo lo más ajustado a la forma original que tengo. Para ello voy a utilizar estas tijeras que son especiales para cortes pequeños. Aquí ya tengo ambas piezas cortadas, así es como se va a ver ya ensamblado. Adicionalmente voy a cortar el círculo interior también, ya que voy a necesitar trazar la figura tal cual en mi arcilla. Para este caso no vamos a utilizar moldes, entonces sí necesitamos que el recorte sea lo más ajustado posible. Y con la arcilla polimérica negra vamos a hacer una laminita del grueso de 2 abatelenguas, como estos que tengo aquí. Los voy a apilar a los lados y con mi rodillo voy a aplanar mi arcilla. De esta manera nos aseguramos que tengamos una laminita de un grueso uniforme. Si ven burbujas de aire, las pueden reventar con algún alfilercillo o alguna herramienta picuda que tengan. Y ahora, ya que tengo mi laminita del grueso que quiero, voy a poner mi diseño, lo voy a presionar con el rodillo y voy a cortar alrededor. Lo estoy utilizando como patrón para sacar la figura. Aquí estoy tratando de ser lo más exacta posible en todas las curvitas y demás formas complicadas que tiene este camafeo. Y para trabajarlo más fácilmente lo coloqué sobre este bloque de acrílico, así lo puedo manipular sin problema. También si tienen alguna tapita de algún frasco, tapa metálica, pueden utilizarla también. Y aquí simplemente estoy tratando de redondear los bordes y coloco nuevamente la figura, es decir, mi patrón, para tratar de ajustar mi arcilla de acuerdo a. Y ahora voy a agregar un arillo de plástico, que es el que va a reforzar el orificio de entrada para alguna cuerda o ganchillo. Voy a utilizar el extrusor de arcilla, que es este que estoy cargando. Con este voy a hacer tiras de arcilla. Se pueden hacer las tiras igualmente a mano, pero este extrusor lo que nos facilita o lo que nos garantiza es que todas las tiritas van a ser del mismo diámetro. Ahora, antes de agregar las tiritas a nuestro camafeo, voy a utilizar esta tapita que es de un repelente para mosquitos, pero pues me sirve la textura que tiene, entonces voy a utilizarla para hacerle como unas rayitas ahí al borde de mi camafeo. Es más que nada para darle textura, y como pues son tamaños uniformes, nos va a ayudar mucho a que también nos quede esa misma uniformidad en nuestro camafeo. Ahora voy a empezar a agregar las tiritas, inicialmente la de arriba, para tratar de tapar lo más posible el arillo metálico que agregamos. Estoy tratando de hacerlo de acuerdo a mi diseño. Al final vamos a ver que me desvío un poco de lo que es el diseño, pero eso debido a que el grosor de material que puedo obtener pues no es tanto como yo quisiera o como hubiera deseado para el diseño inicial. Pero bueno, aquí una de las tiritas la estoy enrollando sobre sí misma para hacer una especie de espiral, y esa espiral la estoy acomodando en la forma que tenemos, que ya cortamos de nuestro camafeo. Simplemente estoy tratando de adecuarla a la forma. Aquí corto con unas tijeras el excedente y el resto lo enrollo sobre sí mismo. Aquí se puede ver como tenemos una especie de chinito ahí. Presiono con mis dedos para que quede bien pegado y repetimos el mismo proceso para el otro lado. En realidad todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por duplicado, tratando de que quede lo más simétrico posible. Ahora voy a agregar otra tirita
de arcilla. En este caso desde un principio voy a cortar el largo estimado para asegurar que el otro lado me quede del mismo tamaño. Igualmente trato de terminar las puntas en curva o en rizo para que se vea acorde al primero que pusimos y también de acuerdo a mi diseño, que tiene un montón de risitos. Aquí estoy recortando un poco el borde inferior de este rizo para que se vea suave la integración con el otro. Utilizo también mi pincel de silicón para darle forma. Aquí ya pegué el del otro lado y utilizo nuevamente otro pincel de silicón para darle forma, o más bien reforzar las líneas de división. Aquí estoy colocando nuevamente el patrón encima, y este cortador de galleta es el que usé inicialmente para el patrón, entonces estoy marcándolo nuevamente. Y esto porque antes de continuar agregando más elementos, quiero hacer una especie de marco alrededor del círculo interior con arcilla, así como estoy haciendo aquí. Estoy utilizando el mismo grosor de arcilla de diámetro que utilizamos para las figuras anteriores, y básicamente es ir alrededor de el molde, bueno, el cortador de galleta, para asegurarnos de que quede un óvalo lo más perfecto posible. Estoy cortando en diagonal lo que es la arcilla para que se integre con la otra punta que ya habíamos dejado. Creo que si se deja en diagonal es mejor, ayuda más a disimular las uniones. Y continué con mi pincel de silicón tratando de suavizar la unión y que no se note. Y una vez que ya terminamos de hacer ese marquito, vamos a agregar más elementos. Aquí estoy haciendo otro rizo o caracolito, o como o la forma que le vean o como lo conozcan. Voy a cortar con el exacto lo que son los excedentes que no necesito, y repito el proceso del otro lado. Hago nuevamente un rizo. Aquí estoy guiándome del tamaño del que ya puse para no batallar tanto con el siguiente, el tamaño y la forma. Y lo acomodo del otro lado. Y finalmente cortamos el excedente así como hicimos en el lado derecho. Y ahora vamos a trabajar la parte inferior de nuestro camafeo. Igualmente voy a agregar rizos. En realidad todo el camafeo está hecho de rizos. Como podrán darse cuenta, no son figuras en realidad complicadas, pero ya que se acomodan en una distribución adecuada y correcta y armoniosa, pues se ve bastante novedoso. Aquí estoy haciendo, digamos, una especie de rizos encontrados, como si fuera una S. Y pues básicamente es tratar de adaptarnos a la forma que ya tenemos. Hice dos rizos. Aquí, como les comentaba, vamos a trabajar por duplicado todas las figuras o los adornos. Aquí estoy utilizando un pico para reforzar las marcas que hicimos con la tapita de plástico. Sentí que se estaban suavizando mucho durante la manipulación. Y ahora voy a utilizar nuevamente el extrusor, pero ahora con unos orificios más pequeños, es decir, círculos con un diámetro menor, porque quiero tiritas más delgaditas. Igualmente hacemos nuestro típico rizo para uno de los extremos. Vamos a tratar de hacerlo del tamaño que queremos cubrir. Aquí yo lo pongo encima de la figura para asegurarme, o para ver si necesito reducir o aumentar el tamaño. Y aquí ya lo estoy fijando. Aquí decidí desviarme más del diseño y hacerle pues un ornamento adicional a la parte lateral del camafeo, utilizando esta misma tirita. Aquí corto el excedente con mis tijeras.
y la parte restante la enrollo sobre sí misma para hacer otro rizo. Y vamos a repetir el proceso para el otro lado, siempre presionando las piezas un poco sobre la arcilla, de manera, o bueno, la base del camafeo, de manera que nos aseguremos que esté en contacto toda la superficie y así quede completamente adherida después de hornear. Ahora vamos a trabajar también los bordes. Si se fijan, se nota la línea de separación entre la base de nuestro camafeo y todas las curvas, las figuras que pusimos. Entonces vamos a aplanarlo tratando de que se desintegre o se difumine esa línea de unión. Esto sí toma un poquito de tiempo, entonces tengan paciencia. Aquí el único objetivo es que se vea parejo. Aquí vemos cómo ya empieza a tomar forma la primera curvita y pues como les comentaba es simplemente tratar de que no se vea la línea de unión. Una vez que terminamos decidí agregar textura a la parte de atrás, esto para ahorrarme el lijado de atrás ya que generalmente no queda tan pareja la superficie inferior, siempre queda un poquito curveada o quedan algunas partes más salidas que otras. Entonces si le agregamos una textura rugosa, así nos ahorramos el tener que estar lijando la parte de atrás. Aquí estoy utilizando esta plantilla de textura que ya tenía, que compré previamente en Amazon. Y ahora vamos a hornear. Estoy utilizando una telilla especial para parrilladas. Lo estoy poniendo en el fondo de mi recipiente y lo cubro con papel aluminio, esto para evitar que se queme y así el calor del interior sea uniforme. Ahora vamos a meterlo al horno por 30 minutos a 275 grados Fahrenheit o 130 grados centígrados. Y mientras tanto vamos a trabajar en la forma de nuestra calavera. Aquí lo que voy a hacer es con una laminita de arcilla, esta la saqué con una máquina de arcilla del número 1, bueno, es decir, el grosor, y estoy trazando con lápiz sobre mi diseño que previamente puse encima de mi laminita de arcilla, y si se fijan así queda marcada la forma de nuestra calavera. Y con un exacto es con lo que voy a cortar todo el excedente para que quede solamente el contorno de mi calavera. También corto las partes interiores que van a ir, digamos, huecas o sin arcilla, como son los ojos y la nariz, o bueno, las cuencas oculares y la fosa nasal, para ser más exacta. Y voy a marcar también lo que es la quijada o la mandíbula, sería mandíbula, sí, quijada es la de los animales, la nuestra es mandíbula. Voy a marcar la mandíbula y trato de afinar un poco los cortes que no me quedaron tan bien de uno de los cuencos oculares. Y pues estoy como que tratando de quitar las imperfecciones más grandes, ya que voy a terminar de trabajarla ya que esté sobre el camafeo. Aquí ya tenemos nuestro camafeo horneado, ya es rígido y podemos trabajar más fácilmente con él. Y ahora con otra vez laminitas de arcilla igual de el grosor de 2 zapatelenguas, corté otros 3 óvalos, los acomodé en forma de pastelito. Y voy a aplicar otra vez la laminita de 2 zapatelenguas de grueso encima para hacer esta curva, esta forma medio círculo, digamos, o medio óvalo. Y voy a utilizar también una bolsita de plástico, un pedazo, esto para que el corte sea más uniforme. Aquí estoy utilizando ya el cortador de óvalo más grande, que es el tamaño definitivo de nuestro camafeo. Y así es como podemos obtener ese medio círculo para no batallar tanto. Aquí podemos ver cómo embona casi perfecto. Aquí estoy quitando algunos pelitos que se quedaron por ahí pegados en la arcilla. Y pues quedó bastante bien esta forma ovalada. Nada más hay que refinar un poquito los bordes. Y ahora vamos a utilizar pegamento para hornear.
para asegurarnos de que quede bien pegado a la base de nuestro camafeo. Igualmente estoy haciendo unas rayas o marcas en el camafeo, es decir, estoy tratando de hacer como surcos que van a ayudar a que el pegamento penetre y se pegue mejor nuestra pieza. Digo, esto es algo opcional, es algo que yo sentí en el momento que podía ayudarme a reforzar la unión. Y una vez que terminamos de agregar el pegamento, pegamos nuestro medio óvalo. Aquí estoy asegurándome de que quede bien pegado, estoy presionando, sí me tardé un poquito de tiempo ahí presionando y sobre todo viendo que no quedaran burbujas de aire. Y una vez que ya está fijo nuestro medio óvalo, podemos trasplantar nuestro cráneo. Aquí estoy tratando de que quede lo más centrado posible. Y una vez que estamos seguros de la posición, pues empezamos a presionar el cráneo sobre la arcilla y refinamos todos los detalles que les comenté que pues no estábamos refinando desde antes, porque lo íbamos a hacer ya sobre el camafeo mismo. Esto para que pues todas las presiones que hacemos sobre la arcilla pues contribuyan a que se unan las dos capas de arcilla, tanto la negra como la blanca. Aquí estoy haciendo esos orificios que quedan en la mandíbula, bueno, entre la mandíbula y el resto del cráneo. Y con esta herramienta de pico estoy haciendo la marca de los dientes. No hice todos, no es 100% anatómico perfecto, pero es representativo. Y continuamos trabajando todos los detalles hasta pues que nos sintamos satisfechos con nuestro cráneo. Y ahora voy a hacer un par de florecitas. Voy a hacer una flor de cempasúchil, que es la típica de Día de Muertos. Para ello voy a utilizar dos laminitas muy delgadas de arcilla amarilla y naranja. Voy a cortar unos circulitos y voy a unir uno naranja con uno amarillo. Los voy a presionar entre sí para que queden bien unidos y hacer una especie de triángulo. Con tijeras estoy tratando de darle esa forma irregular. Voy a hacer en total 4 de estos como triangulitos y los voy a unir todos mediante una base. Igual va a ser otro círculo. Y ya que están todos unidos, voy a utilizar igualmente lo que es tanto las tijeras como esta herramientita de pico para hacer orificios. Este también, que es como un tipo de exacto, para lograr tener esa textura o al menos la apariencia que dan las flores de cempasúchil. Aquí me apoyé otra vez en mi bloque acrílico para facilitarme el proceso y no deformarlo con mis dedos. Si sienten que está muy grande la flor, le pueden también recortar y pues es simplemente seguir haciéndole, ¿cómo se le diría? Orificios para recuperar la textura. Y aquí estoy haciendo otra flor, esta vez de color fuchsia. Esta flor se llama flor de terciopelo, que pues sí da la impresión de estar como hecha de terciopelo. Francamente no sabía cómo se llamaba, lo acabo de buscar. Pero sí, así es como la identificaba, así de, ay, esa flor que parece de terciopelo. Pero bueno, aquí voy a acomodar las dos flores. Primero voy a fijar la de terciopelo. Estoy aquí haciendo una perforación profunda, estoy tratando de pasar a través de todas las capas de arcilla para que quede, digamos, integrada. Y ahora estoy disimulando también esos orificios grandes que hice con la misma herramienta. Repito el mismo procedimiento para fijar la flor de cempasúchil. Hago perforaciones profundas para que se integren todas las capas de arcilla. Y continuamos dándole forma a nuestras flores para la textura, y aquí corregir algunas partes del cráneo que se deformaron en el proceso de insertar las flores. Y una vez que estamos satisfechos con la forma, vamos a hornear. Y así es como se ve nuestra figura ya salida del horno.
ya es rígida completamente, podemos manipularla sin miedo. Y ahora voy a hacer los orificios para colgarlo. Bueno, el orificio con un mini taladro manual, que es este que tengo aquí. Aquí estoy tratando de ubicar dónde estaba la marca que dejé para hacer pues justamente la entrada que queda debajo del arillo metálico que pusimos con anterioridad. Y simplemente es taladrar a mano hasta que pasamos del otro lado. Aquí se puede ver el orificio. Y ahora voy a utilizar esta pieza de bisutería, que es como una especie de ganchito doble que se engancha en la pieza. Y vamos a pasar su cadenita también. Y así es como queda nuestro dije tipo camafeo con motivo de Día de Muertos. Se ve pues bastante colorido, también un poquito tétrico, oscuro, pero no sé, a mí me gustó mucho cómo quedó. Sobre todo ese par de colores juntos, el fuchsia y naranja, bueno, serían tres, naranja, amarillo y fuchsia, que le dan contraste y pues son como el punto focal de nuestro camafeo. Se ve bastante interesante. Hubiera podido también agregarle algunos dibujos al cráneo como si fuera de azúcar, pero pues me gustó cómo se veía así. Me gustó por su sencillez. Y pues bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Si es así, por favor denme un like o suscríbanse a mi canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.